están? Ánimo. Hoy vamos a informar al pueblo de México sobre el plan que aplicaremos en lo general para enfrentar la crisis económica que estamos ya padeciendo en México y en el mundo. El planteamiento que se hace en México tiene que ver con nuestra concepción sobre el desarrollo y se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas o lo que se llevaba a cabo, lo que se hacía durante el periodo neoliberal. Esto es distinto completamente. Son lineamientos generales. Vamos a detallar en estos días sobre cada medida. Se está haciendo un trabajo minucioso. El decreto que se publicará el día de hoy, en lo sustancial sostiene lo siguiente: que de conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y dadas las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas. 1. No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25%, de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De igual forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta presidente de la República. 2. No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas
de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido. Se cancelan 10 subsecretarías y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos. Tres, se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia de coronavirus hasta el 1 de agosto. 4, deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público y aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente. En este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros. 5, se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios. 1, pensión para el bienestar de los adultos mayores. 2, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. 3, Sembrando Vida. 4, programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. 5, becas para el bienestar Benito Juárez. 6, construcción de 100 universidades públicas. 7, la escuela es nuestra. 8, jóvenes construyendo el futuro. 9, tandas para el bienestar. 10, Banco del Bienestar. 11, atención médica y medicamentos gratuitos. 12, producción para el bienestar. 13, precios de garantía. 14, distribución de fertilizantes. 14, 15, apoyo a pescadores. 16, Guardia Nacional. 17, Aeropuerto General Felipe Ángeles. 18, producción petrolera. 19, rehabilitación de las 6 refinerías existentes. 20, construcción de la refinería de Dos Bocas. 21,
generación de energía eléctrica con la modernización de plantas e hidroeléctricas. 22, mantenimiento y conservación de carreteras. 23, caminos de mano de obra. 24, caminos rurales. 25, carreteras en proceso de construcción. 26, sistema aeroportuario de la Ciudad de México. 27, terminación del tren interurbano México-Toluca. 28, terminación de presas y canales. 29, Parque Ecológico Lago de Texcoco. 30, Programa de Mejoramiento Urbano. 31, Programa Nacional de Reconstrucción. 32, Tren Maya. 33, Tren de Guadalajara. 34, Internet para todos. 35, desarrollo del Istmo de Tehuantepec. 36, zona libre de la frontera norte. 37, espacio cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec. 38, defensa de los derechos humanos. 6, la Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se podrá utilizar sin autorización de la Secretaría de Hacienda recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo. 7, tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las Secretarías de Marina y de Defensa Nacional. 8, se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa. 9, la eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622.556 millones de pesos. 622.556 millones de pesos. Al mismo tiempo, se otorgarán 3 millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. Lo mismo, se crearán 2 millones de nuevos empleos, todo lo cual hará posible proteger al 70% de las familias mexicanas, equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo
a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Todo ello sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país. Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica o de cualquier índole, cualquier tipo de crisis, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el del humanismo y se gobierne para y con el pueblo. 11. Estas medidas aplican para todo el Poder Ejecutivo Federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. La responsabilidad de la aplicación de este ordenamiento corresponderá a los secretarios, a los directores de dichos organismos y a la Secretaría de la Función Pública. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el día de hoy, y cesará en su vigencia el 31 de diciembre del 2020. Segundo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, llevará a cabo las adecuaciones de carácter presupuestal que en su caso se requieran. Este es el decreto que voy a enviar a la Consejería Jurídica de la Presidencia y a la Secretaría de Gobernación para que se le dé el completo fundamento legal y se publique hoy mismo. Esto es lo que vamos a llevar a la práctica. Repito, en lo general, el caso que corresponde a la política energética por la caída de los precios del petróleo, eso lo vamos a tratar aquí. Habíamos quedado que mañana, pero lo vamos a hacer hasta el viernes, porque estamos haciendo un análisis. Todo está muy alterado. Ya ustedes han visto cómo se desplomó a -0 el precio del petróleo, la mezcla mexicana, y cómo ya levantó ayer, poco, pero ya subió a 6, 7 pesos. 6, 7 dólares el barril. Es todavía una situación muy inestable. Hay que también considerar que a finales de este mes inicia el recorte de producción
que se acordó en el mundo, y eso tiene que tener algún efecto. De todas maneras, nosotros estamos ya elaborando una estrategia, se los comentaba ayer, que va a consistir en refinar más petróleo crudo en nuestro país para comprar menos gasolinas en el extranjero. Tuvimos 2 aciertos, entre otros, que nos ayudan en esta circunstancia. Uno es de que se inició el trabajo de exploración y producción en 19 campos nuevos el año pasado. Tenía tiempo que no se abrían nuevos campos para la explotación de petróleo y logramos perforar más de 200 pozos nuevos que ya están prácticamente terminados. Esto nos permite cerrar la válvula de esos pozos sin que se pierda presión, porque son pozos nuevos. Eso no se podría hacer con pozos ya muy explotados, de campos maduros, porque no se podría cerrar, costaría mucho reactivarlos, intervenirlos, inyectarles gas, agua, nitrógeno para levantar el petróleo que les queda y extraerlo. Cuando son pozos nuevos, traen presión natural. Eso es algo que nos está ayudando. Ahora que vamos a recortar la producción de crudo. Lo segundo, que fue también un acierto, es que desde que llegamos decidimos rehabilitar las 6 refinerías. Y el año pasado se invirtieron 12,000 millones de pesos del presupuesto federal, que no se hacía, llevaba mucho tiempo que no se invertía. Y ya está en proceso ese plan de rehabilitación de las refinerías. Tenemos ya herramientas, equipos. Se autorizó un presupuesto para este año de 10,000 millones de pesos adicionales, y esto nos va a permitir pues ir avanzando en el volumen de refinación de las plantas. Ya hace 2 días ya logramos procesar en las 6 refinerías 800,000 barriles de crudo. Si estamos produciendo 1,700,000 barriles diarios, quiere decir que ya vamos a tener capacidad de procesar hasta el 60% de toda nuestra producción. Esto también nos ayuda. Y se protegió Hacienda,
también fue otra buena decisión. Todos los derechos que paga Pemex Hacienda, que no son pocos, se aseguraron considerando un precio por barril de petróleo de $49. Esa cobertura nos permite tener alrededor de 150,000 millones de pesos. O sea, no se pierde ese ingreso por la caída en el precio del petróleo. Pero eso a detalle pasado mañana. Y así en otros temas que van a ir requiriendo una explicación puntual. Estamos dispuestos a informar a toda la población. Si les parece, abrimos.